Mis padres me dieron en adopción a los 6 años por ser un hijo no deseado, años después terminan demandados y me buscan exigiéndome que les dé dinero para financiar la universidad de mis hermanas. Tengo 25 años. Mi historia se remonta al momento en que tenía 6 años, o más bien desde el momento en que nací. Soy el tercer y más joven hijo de mis padres. No éramos ricos, pero mis padres ganaban lo suficiente para criar a 3 hijos. Vivíamos en un pequeño pueblo, en una casa ancestral, lo que nos ahorraba muchos gastos. Mis abuelos tenían una granja que cubría una parte significativa de nuestras necesidades en la cocina. Papá era conductor de camiones y regresaba a casa cada 3 o 4 días. Mamá trabajaba como camarera. Mis padres ya tenían 2 hijas cuando me concibieron. Fui el no planeado, y ya conoces los sentimientos de los padres cuando aparece un hijo no planeado. Obviamente, no sabía nada de esto de niño, pero a medida que crecía, empecé a entender estos términos poco a poco, y no fue agradable saber que no era deseado. Mis padres querían deshacerse de mí, pero el médico lo desaconsejó, porque podría haber ocasionado graves problemas de salud para mi madre. Mis padres, especialmente mi madre, querían una niña. Su razón era muy simple, ella quería que yo usara la ropa descartada de mis hermanas mayores, para que ella no tuviera que comprar ropa nueva para mí. Mis 2 hermanas mayores tenían un año de diferencia, así que prácticamente tenían el mismo tamaño de ropa y la usaban de manera intercambiable. Era divertido para ellas. Sin embargo, cuando nací como niño, mis padres se decepcionaron. Me odiaban. Me vestían con ropa de niña e incluso me enviaban a la escuela con el uniforme descartado de mis hermanas. Era muy vergonzoso para mí como niño. Aunque era muy pequeño en ese momento, todavía tengo un recuerdo borroso de cómo me hacían bullying por usar el uniforme de niña y tener el pelo largo. Si me quejaba, todo lo que recibía era un golpe de parte de mi mamá. Crecí escuchando nada más que abuso y palabras duras de mis padres, la mayoría de las cuales no entendía en ese entonces, y cuando las entendía, odiaba a mis padres. Papá era mejor que mi mamá. Pero solía estar ausente la mayor parte de los días y era voluble en su naturaleza. En algunos días, pensaba que era neutral entre los 3, y en algunos días, se comportaba tan malvado como mamá. Si no más, no diré que era un niño santo. Me rebelaba cuando empecé a entender sus prejuicios hacia mí y mis hermanas. Siempre recibían lo mejor de todo, y yo recibía sus obras. Así que, empecé a ser malo con ellos porque, como niño, lo responsabilizaba por mi miseria. Sí, me castigaban por mis acciones, a veces bastante severamente. Tenía que hacer mi propio desayuno y muchas veces me quedaba sin cenar. Era solo un niño de 6 años pasando por esto. Hay un incidente que recuerdo bastante vívidamente, y creo que fue el punto de inflexión de mi vida. Ese día o esa semana, no lo recuerdo exactamente. Estaba siendo severamente intimidado en el patio de recreo por vestirme como una niña. Llegué a casa y descubrí que mamá había traído ropa nueva para mis hermanas para las vacaciones, y ¡boom! Tomé unas tijeras y las corté en confeti. Sé que fui malvado, y no estoy orgulloso de lo que hice, pero estaba harto de ser objeto de burlas por culpa de mis padres. Venía de un lugar de dolor y no de maldad. En lugar de entender mi dolor, mis padres consideraron eso como un pecado que merecía el castigo más estricto de todos. Me pusieron en adopción. Esperaron un mes, pero no hubo interesados, y esa ira también se desató sobre mí. Constantemente me decían lo inútil que era, que nadie quería tenerme. Hubo veces que escuché a mi mamá decir, ojalá hubiera sabido su género, nunca lo hubiera traído al mundo. Me persigue saber que mis padres me odian tanto y por una razón que no está en mi control. Después de un tiempo, cuando no hubo respuesta para mi adopción, empezaron a hablar de esto con sus amigos y familiares. Papá conocía a alguien en el pueblo vecino que dirigía una furgoneta de comida con su esposa. Eran relativamente más pobres que nosotros, pero querían un hijo. Tenían más de 30 años y habían estado intentando tener un hijo durante más de una década. Pero no había suerte. Papá les habló, y estuvieron de acuerdo en adoptarme de inmediato. Recuerdo ese momento cuando papá le dio la noticia a mamá y a mis hermanas. Estaban encantadas y felices de deshacerse de mí. Papá también advirtió que ellos eran pobres y que tal vez nunca podría ir a la escuela. Mamá rodó los ojos y dijo, a quien le importa, solo llévalo allí mañana. Yo estaba ahí, en una esquina, sosteniendo la cortina, aturdido. A pesar de que odiaba a mi familia, estaba asustado y herido de tener que dejarlos. Tenía lágrimas en los ojos, pero no lloré en voz alta. Estaban tan felices, disfrutando del momento, que olvidaron que yo estaba ahí. Cuando papá me vio llorando, se acercó, me frotó la espalda y dijo, empaca tus cosas. Partiremos mañana por la mañana hacia tu nueva familia. Lloré en voz alta cuando dijo esto, pero me di cuenta de que caía en oídos sordos. Entonces, fui a mi habitación, empaqué mis cosas, rezando para que mi nueva familia fuera menos cruel. Al día siguiente, papá me llevó al pueblo vecino. No recuerdo exactamente las emociones que estaba sintiendo, pero no estaba llorando. Tal vez solo estaba entumecido, cuando me iba de casa y durante todo el trayecto. Mi nueva familia era realmente pobre, tenían una casa pequeña con una habitación. Habían renovado el almacén para hacerlo mi habitación. No tenía quejas porque al menos hicieron un esfuerzo para proporcionarme una habitación. Nunca había tenido mi propia habitación como una cama.
Mis hermanas tenían una cama, y a mí me pusieron en una cama, en un rincón de su habitación, con un pequeño armario para mis pertenencias. Esta habitación era comparativamente más pequeña que la nuestra, pero era acogedora. Mis nuevos padres, Mary y John, eran cálidos y cariñosos, pero yo venía de un hogar perturbado. Nunca había experimentado ese amor. Sí, veía a mis padres demostrando su amor a mis hermanas, pero nunca a mí. Dudaba de las intenciones de mis nuevos padres y tomaba su amor como algo temporal. Traté de no encariñarme con ellos, porque temía que también me pudieran echar. Trauma infantil, ya sabes. Me llevó muchos meses darme cuenta de que realmente me amaban y que no estaban fingiendo. Sí, ese año no fui a la escuela porque mis padres me mudaron a mitad de curso, pero mis nuevos padres prometieron llevarme a la escuela el próximo año. Presencié cómo trabajaban extra duro para ahorrar dinero para llevarme a la escuela. Ahí fue cuando empecé a quererlos de vuelta. Mi adopción resultó ser una bendición. Mis padres biológicos nunca aparecieron después de enviarme con Mary y John. Sinceramente, estaba aliviado porque aquí era tratado por mi identidad original como niño. Mary y John eran personas muy trabajadoras. Trabajaban de 14 a 16 horas al día en su furgoneta de comida. La furgoneta estaba ubicada justo fuera de su apartamento, así que no me quedaba solo cuando ellos estaban trabajando. Podía verlos directamente desde la ventana de mi habitación. Con el tiempo, empecé a pasar mis días en la furgoneta, ayudándoles en lo que pudiera. Cuando me inscribí en la escuela, le dediqué todo mi tiempo a los estudios, pero ayudaba con las tareas domésticas cuando estaba libre. Tenía un poco más de 10 años cuando ayudé a John en la caja registradora. Era bastante bueno en matemáticas, por lo que aprendí sobre negocios y contabilidad desde muy temprana edad. Después de la escuela secundaria, quería dedicarme por completo a su negocio, pero ambos insistieron en que completara mi educación universitaria primero. Lo financiaron con sus ahorros. Estaban volviéndose demasiado viejos y débiles para manejar un camión de comida. Quería asumir su responsabilidad de la misma manera que ellos asumieron la mía, pero me aseguraron que podían arreglárselas por unos años más y que debería seguir con la universidad. Estudié negocios y contabilidad en la universidad porque en última instancia quería ser empresario. El día de mi graduación fue el día más feliz de mi vida. John y Mary estaban encantados. Incluso invitaron a mis padres biológicos a asistir a la ceremonia de graduación, pero no se presentaron. Después de la universidad quería dirigir la furgoneta de comida y dejar que Mary y John se jubilaran, pero tenían otros planes para mí. Habían acumulado ahorros considerables y me los entregaron. Estaba abrumado por su gesto. Dijeron que podían sobrevivir por su cuenta durante unos años más, pero no querían involucrarme en esto. Me dieron el dinero para iniciar mi propio negocio. No quería desperdiciar su dinero a ciegas, así que utilicé mis conocimientos empresariales. Busqué un pequeño restaurante local en una buena ubicación que estuviera luchando con las ventas. Lo propuse al propietario para arrendarlo bajo un modelo de reparto de ganancias. Después de varios rechazos, conseguí uno. Lo empecé desde cero, renové el lugar y el menú según los gustos de los millennials y la generación Z y ofrecí los mejores servicios a los clientes. Las ventas se dispararon en un año y obtuve el doble de beneficio en la inversión. 4 años después y ahora tengo 3 cafeterías en la ciudad funcionando con éxito. Mejoré la vivienda de Mary y John a un apartamento mejor. Conseguí un lugar pequeño para mí, había estado viviendo con ellos hasta ahora. Les pedí que se deshicieran de su camión de comida y disfrutaran de su jubilación, pero insistieron en seguirlo para su felicidad. Cuando salí de casa con mi maleta, nunca imaginé ser un graduado universitario, pero aquí estoy dirigiendo cadenas de restaurantes en la ciudad. Avanzando hasta el mes pasado, era un día normal en el trabajo. Estaba ocupado en la caja registradora de uno de los restaurantes cuando vi una cara familiar. Sentí como si viera un fantasma. Era mi padre biológico. Lo veía después de casi 2 décadas. Se veía pálido y débil. Cruzó la tienda con una amplia sonrisa y me abrazó. Había clientes en la tienda, así que no dije nada y lo llevé a un rincón. Su rostro trajo de vuelta todos los recuerdos desgarradores de mi infancia. No habría podido escribir tantos detalles sobre mi pasado si no hubieran reaparecido en mi vida. Dijo que estaba tan feliz y orgulloso de verme exitoso en la vida. No sabía qué decir. Me quedé allí sin reacción. Dijo que estaba de paso y que se había encontrado con John, quien le había hablado de mi exitosa empresa. Dijo que traería a mamá el fin de semana. No dije nada y él se fue poco después. Después de terminar mi día, fui con John y le dije que no quería encontrarme con mis padres biológicos, quienes me desheredaron por ser un chico. Ellos conocían mi infancia angustiosa. Quería huir y esconderme en algún lugar durante el fin de semana, pero Mara insistió en que perdonara a mis padres y siguiera adelante. Acepté encontrarme con ellos, con la condición de que Mara y John estuvieran presentes conmigo. Así que mis padres biológicos llegaron a la casa de John. Pensé que se disculparían por lo que me hicieron, pero te digo, no mostraron ningún remordimiento. En cambio, contaron los favores que me habían hecho. Mamá dijo que debería estar agradecido con ellos, por encontrar unos padres tan buenos que me criaron para ser una persona exitosa. Me quedé sorprendido al escuchar eso. Quería devolvérselo, pero Mary me agarró de la mano, indicándome que me calmara. Dije diplomáticamente que estoy bendecido de tener a John y Mary como mis padres. Puedo describir la reunión como incómoda para mí.
Al día siguiente, recibí una llamada de mi madre. No reconocí su voz. ¿Cómo podría? Era la primera vez que me llamaba en 20 años. Era una demanda de dinero. Dijo que papá había perdido su trabajo regular y había estado trabajando de forma contractual durante años. Ella también había perdido su trabajo, porque aparentemente ningún restaurante necesita una camarera de 50 años. Les resultaba difícil llegar a fin de mes. Le pregunté cuánto necesitaba, y dijo que con 20,000 pesos sería suficiente. Había pedido prestado ese dinero a sus amigos durante los últimos meses para comprar comida en casa. Y ahora sus amigos le estaban pidiendo el dinero de vuelta y ella no tenía nada. Colgué la llamada, diciendo que lo pensaría y volvería a llamar. Ahora, la cuestión es que, por mucho que los odie, me siento mal porque la gente los está persiguiendo por dinero. A veces siento que solo me está explotando, pero ¿y si realmente necesitan ayuda? Me sentiré mal por dejarlos pasar por la vergüenza aunque yo tenga el dinero. Actualización 1. Gracias por todos los comentarios y elogios. Recibí reacciones bastante diversas de la gente con respecto a ayudar a mi mamá con 20,000 pesos. Luego lo discutí con Mary y John. Mary estaba contenta de que estuviera considerando ayudar a mis padres, pero también me advirtió que tuviera cuidado. John dijo que era mi dinero, así que debería ser yo quien tome la decisión. También tenía el mismo temor que yo, ¿y si estaban tratando de aprovecharse de mis emociones? Después de pensarlo mucho, acepté hacer esta primera y última apuesta con mis padres biológicos y realicé la transferencia a su cuenta. Me sentí bien de poder ayudar a mi familia, aunque hayan sido crueles conmigo, pero estaba equivocado. Tal vez debería decir que tenía razón porque temía que fueran a explotarme financieramente, y de hecho están intentándolo. Una semana después de enviar el dinero, mamá me llamó nuevamente. Respondí con sentimientos encontrados. Me agradeció por la ayuda y luego dijo, tus hermanas quieren verte. ¿Cuándo crees que podrías venir? En ese momento, realmente sentí que mi familia me quería de vuelta. Sé que mis padres me hicieron mal cuando era niño, y los odiaba, pero nunca odié a mis hermanas. Tal vez como niño pequeño les hice algunas cosas malas, pero después de crecer, nunca las culpé. No era su culpa. A veces incluso pensé que mis padres se deshicieron de mí porque eran pobres y no porque fueran malvados. Le dije a mamá que podríamos reunirnos el próximo domingo y que yo podría conducir hasta casa. Ella intervino diciendo, ¿por qué no nos encontramos en otro lugar? No pensé mucho en esto, y solo dije que sí. Ella dijo que enviaría los detalles del lugar y la hora en algún momento. Después de colgar, sentí esta incomodidad. Como porque ella no quería que visitara la casa. Quiero decir, sí, no importa dónde te encuentres, pero aún así, ¿sabes? Cuando te reencuentras con tu familia después de tantos años, ¿no crees que los invitarías a casa en lugar de encontrarte con ellos en un restaurante? Sin embargo, ella me envió los detalles del restaurante, y era uno de los restaurantes más elegantes de la ciudad. No pensé mucho en eso en ese momento, porque mi mente estaba atrapada en el hecho de que no me invitaron a casa. Fui al restaurante, ya estaban allí. Mis hermanas corrieron a abrazarme. Por un momento, estuve de verlas después de tantos años. Me divertí poniéndome al día con ellas hasta que llegó el menú y empezaron a pedir la comida. Deliberadamente, buscaban lo más caro. Cuando preguntaron qué quería mi padre, solo sonrió y dijo, pidan lo más caro, mi hijo ahora es un gran hombre. Eso fue tan mezquino de su parte decir eso. Si John o Mary hubieran dicho esto, habría sido un hijo orgulloso, pero venir de mis padres biológicos fue malvado y cruel. No había nada que pudiera hacer. Me senté allí viéndolos devorar la comida, saqueando mi billetera. Sí, también pagué la cuenta. Había pensamientos muy salvajes en mi mente, como desaparecer antes de la cuenta, pero eso habría sido demasiado severo para ellos. Juré en ese momento nunca volver a caer en su trampa emocional. Estuve frío el resto de la tarde, y apuesto a que no lo notaron. Al irme, tampoco me invitaron a casa. En cambio, mi hermana mayor preguntó, ¿dónde vamos a cenar ahora? Fingí una sonrisa y dije, a ningún lado, y les dije adiós. Regresé y le conté a Mary sobre mi familia codiciosa. Ella se sorprendió al saber eso. Es una mujer muy amable e independiente, por eso encontró todo esto muy perturbador. Me aconsejó que no fuera un tonto de nuevo. Y tampoco que pensara demasiado en ellos y que me concentrara en mi vida. Hice eso. Mis hermanas me llamaron después de una semana más o menos, pero no les respondí. Mi madre también me llamó, pero no le respondí. Han pasado 2 meses desde entonces, y ahora dejaron de enviarme mensajes de texto o llamarme. Creo que captaron mi indirecta de que no quería que estuvieran en mi vida. Actualización 2. Hola a todos, gracias por todo el apoyo. Como mencioné en mi última publicación, dejé de responder a mis hermanas y a mis padres biológicos, porque entendí que solo me querían por el dinero. Casi después de 5 meses, ayer me llamó mi mamá de nuevo. Vi que el teléfono sonaba y contesté improvisadamente. Empezó con una charla superficial, preguntándome sobre mí y mi trabajo. Sonaba tan falso y pretencioso que no pude soportarlo, le pregunté qué quería. Respiró hondo y dijo que mis hermanas tuvieron que abandonar la universidad, porque papá no podía pagar sus colegiaturas, así que querían que yo financiara su educación universitaria. Me enfurecí.
Ella me pidió que me calmara y dijo que eran mis hermanas, mi familia, y que debería ayudarlas. En ese momento estaba en el trabajo y no quería enloquecerme, así que colgué. Me llamó de nuevo por la tarde, ignoré la llamada unas cuantas veces, pero me estaba molestando. Ignorar no era la solución. Me di cuenta de que la próxima vez que llamara, respondería. Ella preguntó, tus hermanas están muy emocionadas por volver a la universidad. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Vas a pagar de una vez o por semestre? Te sugiero que transfieras toda la cantidad a mí, y yo pagaré la colegiatura antes de cada semestre. No tienes por qué complicarte. Yo dije, espera un momento, no voy a hacer ningún pago. Ella estaba tan sorprendida que no esperaba que uno fuera una respuesta. Preguntó, ¿qué quieres decir con que no quieres pagar? De una vez está bien, también podemos manejarlo en cuotas. Repetí, no quiero pagar de ninguna manera. La educación de mi hermana mayor no es mi responsabilidad. Especialmente cuando mis padres me abandonaron y nunca se preocuparon por mí. Incluso ahora, ustedes solo están hablando conmigo porque quieren aprovecharse de mi dinero. Ella estaba hirviendo de rabia y perdió la cabeza con mis palabras. Dijo, no olvides que te dimos a luz. Todo lo que eres es gracias a nosotros. Tu papá encontró una buena familia para ti, y ahora, cuando es tu momento de recompensarnos, no puedes esquivar tus responsabilidades. Tus hermanas y tus padres son tu responsabilidad y tienes que cuidar de todos nosotros. Tenía mucho que decir, pero era como hablar con sordos y narcisistas. Así que solo dije, bueno, sí, le debo mucho a mis padres, esos son John y Mary. Ellos merecen todo el crédito por mi éxito. Y para ustedes, no sé quiénes son. Ninguno de mis documentos tiene su nombre, ni tengo ninguna fotografía con ustedes, así que no creo conocerlos. Me lanzaba insultos, pero dije, número equivocado, señora, y colgué. Ahora, me pueden llamar egoísta, cruel, o lo que sea, pero no voy a derrochar mi dinero ganado con tanto esfuerzo en mi supuesta familia. Ellos nunca fueron mi familia, se deshicieron de mí cuando tenía solo 6 años. Y sí, recibí comentarios en mis actualizaciones anteriores de que llamo a John y Mary por sus nombres. Y no mamá y papá. En realidad, si los llamo mamá y papá, no de inmediato después de llegar con ellos, pero sí cuando me llevaron a la escuela y trabajaron duro, para satisfacer mis necesidades y me amaron. Me apegué a ellos y los llamé mamá y papá. Por el bien de narrar las cosas aquí, los mencioné por sus nombres. John y Mary son mis verdaderos papá y mamá. Y mis padres biológicos, no les llamo nada. Para mí, no existen.